a hablar de la estructura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos, que son las moléculas polímero de nucleótidos. La base, el nucleótido, los monómeros, son siempre con esta estructura. Tienes la ribosa, que es la pieza central, un carbohidrato. Tienes la base nitrogenada y tienes un fosfato. Noten siempre, presten atención, el 2', tenemos que hacer la numeración de los carbonos de la ribosa a partir del carbono que está unido al residuo más grande. El residuo más grande es toda la purina o pirimidina, la base nitrogenada. Este va a ser nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces el carbono 2' es el que tiene el hidroxilo en el caso del DNA, o no tiene hidroxilo, tiene solamente un H en el caso del DNA. Luego tenemos el 3', 4' y 5'. Presten atención especial al 5' y al 3'. Son los que van a crear los enlaces del polinucleótido. Las bases nitrogenadas tienen esta estructura en general. Pueden ser una pirimidina de un solo anillo o una purina de 2 anillos. Vamos a la diapositiva 3. Esto ya es mostrando la estructura detallada de las purinas y de las pirimidinas. Las que conocemos, las que son parte de nuestro DNA y de todos los seres vivos. Ahora, la nomenclatura es importante. Cuando le decimos nucleócido, cuando le decimos nucleótido. Bien, es muy sencillo. La base nitrogenada, que es la que le da la letrita en el código, la base nitrogenada puede ser A, G, U, C o T, ¿no es cierto? Adenina, guanina, uracil y citosina. Esa es la base nitrogenada. Entonces a esa parte simplemente se le llama base, que puede ser purina o pirimidina. Y cuando esta base ya está unida a la ribosa, a eso le llamamos ribonucleócido. Y cuando esa base con la ribosa tiene además un fosfato, o 2 fosfatos, o 3 fosfatos, ya se llama nucleótido. Puede ser un nucleótido monofosfato, bifosfato o trifosfato. Entonces, muy sencillo, la base tiene este nombre, la base más ribosa es un ribonucleócido, y la base más ribosa más fosfato es el nucleótido, o el ribonucleótido. Ribonucleótido es el nombre completo, nucleótido es lo que se suele decir, ¿no? Simplemente nucleótido es ya un poquito en jerga, pero es lo más común. El nombre completo es ribonucleótido o deoxirribonucleótido, en caso sea de parte de RNA o de RNA, según tenga el 2' con oxidrilo o solamente un OH, o solamente un H. ¿Por qué son importantes los nucleótidos? Vamos a la diapositiva número 8 y creo que es evidente que hay nucleótidos en muchas funciones. Acabamos de ver hace 2 clases, el ATP es un nucleótido trifosfato, y aquí está la adenina, la ribosa y los 3 fosfatos. Y el ATP es muy importante para llevar energía química a diferentes reacciones, ¿verdad? Acoplándose a diferentes reacciones. También hay muchos nucleótidos que funcionan como cofactores. Tenemos otras moléculas que hemos mencionado hace 2 clases, los portadores de equivalentes de reducción, el NAD, el FAD, el NADP. Mira, son nucleótidos. Acá está el NAD y tienes acá un nucleótido, la base nitrogenada y la ribosa. El FAD también, acá tienes un nucleótido. La coenzima A también la van a ver con más detalle después de glucólisis, fermentación y después de la glucólisis cuando entran a ciclo de Krebs. El coenzima A se une a la cadena del acilo, entonces es acilcoenzima A, y ese acilcoenzima A, que va a ser en este caso por el ciclo de Krebs acetilo, lo dona. Entonces es importante para reacciones en donde se transportan esqueletos de carbón, ¿no? Tienes acá también un nucleótido en la coenzima A, que es todo esto. Tienes una parte fundamental que es el nucleótido con ¿qué base nitrogenada? Es una adenosina. El NAD ya lo vimos, el FAD ya lo vimos. También sirven como segundos mensajeros. ¿Qué son los segundos mensajeros? Probablemente lo han visto en Biología 1.
Los segundos mensajeros, y lo van a ver con mucho más detalle en biología celular, son moléculas pequeñas que alertan a la célula de alguna situación. Sirven de traducción de un mensaje, ¿no? Muchas veces algunos receptores fuera de la célula pueden unirse a un ligando, que puede ser una hormona, y adentro de la célula permiten que la señal de alguna cosa que está pasando inunde a toda la célula. Y esto se hace a través de moléculas pequeñas que no son las hormonas, que están fuera de la célula. En el caso de hormonas que no entran a la célula, pueden quedarse afuera, el ligando puede estar ahí, y tienes un segundo mensajero que lleva el mensaje. Eso lo van a ver también ejemplos de segundo mensajero lipídicos, lo van a ver en la próxima clase con la doctora Carla Gallo. Hay segundos mensajeros que están hechos de nucleótido. Vean, tenemos aquí el famoso AMP cíclico, es muy importante. Muchas células, cuando hay escasez de glucosa, empieza a aumentar el AMP cíclico y es una señal general de que hay escasez de fuente de carbono. Tienes el GMP cíclico, que es menos conocido. La guanina tetrafosfato, tienes aquí la ribosa con la base nitrogenada. La guanina tetrafosfato, si es guanosina tetrafosfato, porque tienes ribosa y base nitrogenada, y tienes 4 fosfatos, 2 en el 5' y 2 en el 3'. Esta es una señal de alarma en todas las bacterias conocidas, las arqueobacterias no, pero todas las eubacterias conocidas utilizan el PPGPP, guanosina tetrafosfato, como un segundo mensajero que indica alerta de inanición. El diGMP cíclico, vean, son 2 GMPs, acá hay un GMP, acá hay otro GMP, que están unidos a través de los fosfatos en forma cíclica. El diGMP cíclico es una señal que tienen muchas bacterias para iniciar la conversión de fase móvil a una fase estática quieta adherida a una superficie que llamamos biofilm. Entonces, como segundo mensajero tiene enormes funciones, como cofactores tiene muchas funciones, como transportador de energía en el caso del ATP, portador de energía. Y también, por supuesto, lo más conocido son macromoléculas informativas. Aquí está un esquema del RNA, como es un nucleótido, fosfato, un nucleótido, fosfato, un nucleótido, fosfato. Y el DNA, noten el DNA aquí en la posición 2', no tiene OH, solamente tiene un hidrógeno. Un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, todos unidos con enlaces fosfodiéster, o sea, un éster hecho de fosfato. Un diéster, más bien. Tiene PO, ¿no? Carbono, oxígeno, fósforo, oxígeno, carbono. Ese es un fosfodiéster. Veamos la estructura y las propiedades de los polímeros de ácidos nucleicos. Esta es una imagen súper conocida, pero este es un polímero gigantesco de DNA, es enorme. Vamos a tratar de tener una imagen de lo grande que es, para pasar vamos en la diapositiva 16, que tienes la fotografía de un cromosoma y de varios cromosomas. El tamaño de esto, si lo comparas con el tamaño que vemos en la figura 2, que es el tamaño de un solo nucleótido, si comparas la diapositiva número 2 con la diapositiva número 16, la escala de tamaños es tan grande que resulta muy difícil de imaginar. Vamos a intentar imaginarnos un poco estas diferencias de tamaño. Vean, en la diapositiva 17 tenemos DNA que se ve como un espagueti que está saliendo de la célula. Esta célula que está aquí rota muy lentamente, se la ha roto con detergente. Es una Escherichia coli. Una Escherichia coli a la que le han permeabilizado echándole un poquito de detergente, entonces se empiezan a hacer huecos en la pared y en la membrana, y el DNA empieza a dispersarse. Vean la cantidad de DNA que había dentro de esa célula. Es realmente una explosión de una enorme cantidad de espagueti dentro de una pequeña olla. Si necesitamos hacer una imagen del tamaño de la célula con respecto al DNA total, aquí está. En esta figura, en la diapositiva 18, vemos una E. coli dibujada a escala con la longitud del DNA de una misma E. coli. Tenemos aquí un puntito verde, ese es el tamaño de una E. coli dibujado a la misma escala que la longitud de la hebra celeste, que es el DNA de esa E. coli.
Entonces tenemos que imaginarnos realmente que el DNA está muy apretujado. De alguna manera ha logrado entrar en ese pequeño compartimento. Tiene que estar embobinado, como en varios carretes, y esos carretes bien apretujados. Bueno, la famosa imagen de la doble hebra es la base de esta organización del DNA. Vamos a hablar un poco más de la estructura de los polímeros. En primer lugar, tiene una polaridad. Eso es lo que decimos en la diapositiva 20. Vamos a la diapositiva 21. ¿A qué nos referimos con esta polaridad? Recuerden que prestamos atención al 2' y 5'. Esos son los carbonos que van a interactuar con el enlace fosfato, el enlace fosfodiéster. El esqueleto del ácido nucleico son las cadenas de azúcar pentosa, la ribosa, unidos por enlaces fosfodiéster. Entonces recuerden, este es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Este es el 5. Entonces es el carbono 3 y el carbono 5 que está en contacto con el oxígeno del fosfato. Es polar totalmente. Tú no puedes imaginarte que una de estas ribosas esté de cabeza. No puede. No podría hacerse un enlace al revés. Vamos a ver. El enlace se va a ir siempre haciendo de una cabeza 5' y el 3' que va atacando. Todas las reacciones de síntesis de ácidos nucleicos vamos a ver que son nucleótidos puestos en fila y siempre el 5' es la cabeza y el 3' se va a ir agregando. 3', luego 3', una cola que va creciendo. La cola 3' va creciendo. Bueno, la estructura primaria del DNA o del RNA, ¿a qué llamamos estructura primaria? A la secuencia. Entonces, así como vimos en proteínas, también tenemos estructura primaria en DNA o RNA, si tenemos una secuencia de nucleótidos. Esta secuencia de nucleótidos está muy conocida, pues la simplificación de escribirlo con letritas, A, T, C, G, pero ya sabemos que esta simplificación A, T, C, G, aquí está la base nitrogenada, que sería un montón más de átomos. Por claridad en la imagen no están dibujados todos los átomos de la adenina, timina, guanina, citosina, uracilo. Pero sí está dibujado de manera completa todo el esqueleto. Vean que siempre tenemos el 5' que puede tener un fosfato todavía y el 3' que se ha ido agregando. La diferencia con DNA y RNA, la diferencia entre ellos dos son el 2', que en el DNA tiene solamente hidrógeno, mientras que en el RNA tienes OH. Y también la existencia de uracilo en RNA. Vamos a ver un poco más. La estructura secundaria del DNA, la que llamamos estructura secundaria, ya es la que implica la interacción entre monómeros que están cerca uno al otro de la cadena. Bueno, le llamamos estructura secundaria en el DNA a la hebra doble. Ese es el nombre que tiene. Algunos dirán, ¿no sería cuaternaria porque son dos moléculas distintas? Bueno, parece un comentario acertado, sí, pero se llama estructura secundaria, probablemente porque siempre se comporta como si estuviera unida, tiene funciones estando unida en la doble cadena, son en realidad dos moléculas, pero en todo aspecto están tan unidos y tienen tantas funciones estando unidos y tienen tantas incluso transiciones que pueden separarse parcialmente y volverse a unir, que llamamos a la doble hebra del DNA como si fuera una sola molécula con estructura secundaria. Es convención, practicidad. Bueno, la estructura que tiene es esta suerte de espiral. Podemos notar que esa espiral forma un surco mayor y un surco menor. El surco mayor tiene más posibilidades de contacto con los átomos de adentro. Si es que alguien viene a interactuar con el DNA y la agarra así como una mano, tendrá más dedos en el surco mayor y solamente un dedito en el surco menor. ¿Por qué es importante eso? Porque hay muchas moléculas que interactúan con el DNA y necesitan contactos específicos si es que van a reconocer secuencias. Una representación más realista es la que tenemos más a la derecha, con el radio de Van der Waals de los átomos. La estructura no solamente incluye los surcos, sino también el giro. El giro de esta forma del DNA
es una vuelta completa cada 10.5 o 10.4 bases. Y si se aprieta un poco más, bueno, podría girar en menos bases. Y si se relaja un poco más, o sea, una tensión hacia engrosarse, podría dar un giro en más bases. Sí, pero su tendencia natural, si tienes el DNA de hebra doble en una solución estándar bioquímica, vas a encontrar que espontáneamente se va a relajar en un giro cada 10 punto algo de bases y va a tener este surco mayor, este surco menor. Esta es la forma que se llama estructura B del DNA. B. Pero hay otras. El modelo de Watson-Crick es el que nos guía en esta estructura. Tenemos dos cadenas antiparalelas, vean, 5 a 3, ¿no es cierto? Esta es cada uno de estos nucleótidos tiene esa asimetría 5 a 3. Estamos viendo acá siempre hacia arriba el carbono 5', 5', 5', y hacia abajo en cada nucleótido el 3', 3', 3'. En la otra cadena vemos al revés, que tenemos hacia abajo el 5 y hacia arriba el 3, ¿no? Está yendo hacia abajo, podemos decir. Sí. Bueno, la interacción entre las dos hebras se establece no por las ribosas, sino por las bases nitrogenadas, que parecen encajar muy bien. Y siempre nos lo representan así, con los puentes de hidrógeno AT, TA, GC, CG. Y eso es verdad, encaja muy bien, pero ese encajar muy bien tiene muchas partes. Esta es una representación un poco más realista en cuanto a la geometría que tienen. Más que realista, es más completa. Tienes acá al par AT y tienes acá la adenina estableciendo dos puentes de hidrógeno, diapositiva 26, la adenina estableciendo dos puentes de hidrógeno con la timina, o la guanina estableciendo tres puentes de hidrógeno con la citosina. Ven cómo la forma de las moléculas permite que el dador de puente de hidrógeno se alinee muy bien con el aceptor de puente de hidrógeno, y no solamente eso, sino que hasta tres se alinean correctamente con distancias muy cercanas a la ideal para generar puente de hidrógeno. Y en el caso del par AT se alinean dos, donador y aceptor de puente de hidrógeno. Para que se alineen así, eso implica una cierta posición de todo el esqueleto, y por eso es que va girando. Es como que la alineación tan perfecta de los puentes de hidrógeno exige esa posición de todo el esqueleto que se va apretando y tiene esa forma de espiral. Es muy útil esta animación que les traigo. Vamos a verla en Minecraft. Seguimos grabando. Bueno, esta es la animación de ese link que les he puesto, y acá hay una presentación bastante más realista y vamos a darle vueltas para que se vea bien. Ven cómo el esqueleto de fosfatos está, bueno, el esqueleto de azúcar y fosfato es el rojo y las bases nitrogenadas están ahí de morado, y si lo ves como un telescopio ves hacia adentro todas las bases ocultas del agua, y hacia afuera están la parte de las ribosas y los fosfatos. Bueno, exagero con decir que están ocultas del agua, porque sí están expuestas en los surcos mayor y menor, ¿no? Sí tienen contacto con el agua. Y también puede establecer puente de hidrógeno con el agua. Tienen varios aceptores y receptores de hidrógeno. Ahora, si lo vemos en esta otra presentación, en varillas, podemos ver allí cada uno de los componentes, ¿no? El fosfato, el anillo del azúcar, el fosfato, anillo de azúcar, fosfato, siempre intercalando fosfato, anillo, fosfato, anillo. Creo que esto será más práctico verlo en clase. También la posición de las bases nitrogenadas, como está en varios planos. Vamos cerrando esto, pero es bueno que lo repasen rapidito, verán todos los aspectos. Bueno, la estructura de la doble hélice puede tener distintas presentaciones, o sea, aquello que hemos estudiado siempre como la forma B no es la única, existen otras formas. Existe la forma A y la forma Z. La forma A es una forma del DNA un poco más gordita, es como si la apretujaras.
¿Existe en la naturaleza? Sí, existe, incluso la puedes provocar en el laboratorio con más o menos algo de facilidad. Si es que hay poca agua disponible, si se deshidrata, se empieza a formar estructura tipo A, el DNA de doble hebra. Cuando el RNA forma doble hebra, se forma más del tipo A que de forma B. La forma B es típica del DNA. La forma A ocurre en el DNA deshidratado o en el RNA espontáneamente. La forma Z es bastante menos común, ocurre muy rara vez. Parece que hay algunas funciones de la forma Z in vivo, hay proteínas que pueden unirse a la forma Z, pero no está muy claro qué función tiene. La forma Z gira en el otro sentido y tiene una estructura muy diferente. Es bastante poco común. El DNA en forma B, si lo puedes ver, es una rueda un poquito más gordita. Perdón, en la forma A es más gordita. En la forma B es la que estamos siempre habituados, y vean cómo los pisos de las bases nitrogenadas son súper paralelos uno con respecto al otro. En cambio, en la forma A es esa que es un poco más rechoncha, un poquito más gordita, y las bases nitrogenadas están en un ángulo con respecto entre ellas. Entonces la interacción ideal es la que tienes en la forma B. La forma A se va a dar en situaciones en donde hay menos agua y hay otras interacciones que empiezan a tener más valor que el puente de hidrógeno. Ahí puede ser más importante ofrecer quizás más superficie de fosfato y menos superficie de la base nitrogenadas al solvente. Puede ser ese tipo de compensaciones lo que favorece el tipo A versus el tipo B. Bueno, algunas comparaciones físicas de las dimensiones de la forma A, la forma B y la forma Z. La forma A y la forma B son dextrógiras, o sea, si el espiral lo examinas, está dando giros en forma de mano derecha. En cambio, el Z es levógiro. El diámetro es diferente. La forma B es la esbelta de 2 nanómetros. La forma A es más rechoncha, 26 Armstrong, o sea, 2.6 nanómetros. Y la forma Z es 1.8 nanómetros. Y el giro también es algo distinto. En la forma B, 10.5 se da un giro completo. En la forma A se necesitan 11 bases para dar un giro completo. Y bueno, ¿qué es lo que mantiene unidas a las hebras del DNA? Podemos hacer una revista de todo esto. Tenemos, por supuesto, los enlaces covalentes que determinan la estructura primaria. La estructura secundaria va a estar determinada por enlaces no covalentes. Tenemos fuerzas electrostáticas, hidrógeno, puente de hidrógeno y las interacciones tipo Van der Waals. Podemos revisar los valores de las fuerzas electrostáticas, de qué dependen, los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Recordemos que todo puente de hidrógeno que ocurre en una molécula va a estar en competencia con puentes de hidrógeno que se pueden hacer con respecto al agua. El agua está siempre ofreciendo puentes de hidrógeno. El hecho es que si tienes puentes de hidrógeno dentro de una molécula un poco más grande como el DNA, se pueden alinear de manera más fija que el agua que está moviéndose. Y aunque el puente de hidrógeno del agua puede ser excelente, va a ser más transitorio que el puente de hidrógeno que se alinee bien DNA-DNA. Hay competencia, pero la molécula grande puede ganar por esa calidad de los puentes de hidrógeno. En la diapositiva 40 podemos ver nuevamente distancia y ángulo ideal para un puente de hidrógeno. El valor de su estabilidad va a depender de esa distancia y ese ángulo. Vamos a ver los puentes de hidrógeno posibles. Un momento. Bueno, en la diapositiva 42 repasamos qué es un donador y qué es un aceptor de puente de hidrógeno. El valor total de cada uno de ellos es el típico. Ahora, la estabilidad de todas estas interacciones entonces depende de la distancia, de la geometría y las interacciones de tipo Van der Waals y las interacciones de los dipolos que se están formando al interior
Va a depender de la secuencia. Corregí algo de la diapositiva. Las interacciones que van a ser más fuertes al fin y al cabo son la suma de las fuerzas de Van der Waals y las de tipo de interacción de dipolo. Van der Waals son un dipolo inducido, ¿verdad? Que van a sumarse en gran cantidad. Los puentes de hidrógeno ayudan a orientar a la molécula, pero una vez que está formado el edificio de la doble hebra del DNA, es la suma de todas estas interacciones de Van der Waals que se forman lo que va a aportar la mayor parte de la estabilidad de la molécula. Y esta lo hace de manera específica de la secuencia. Vean, cuando las bases nitrogenadas están apiladas unas sobre otras, o como un sándwich sobre otro sándwich, como una lonja de pan de molde encima de otra, encima de otra, encima de otra, estamos hablando de un montón de enlaces tipo pi que están en las bases nitrogenadas haciendo resonancia, que interactúan a una distancia bastante corta, un piso con el otro piso. Entonces todos los pisos de este edificio están encajando a una distancia bastante apropiada para generar fuerzas de tipo dipolo inducido. Depende de la secuencia, algunas bases nitrogenadas que hacen una interacción más fuerte que otras. Efectivamente, las GC también hacen más stacking, no solamente hacen mejores puentes de hidrógeno, también hacen más fuerza de stacking, o sea, la resonancia que comparten el dipolo inducido que atrae un piso con el otro, si arriba tiene GC y abajo tiene GC, es mayor que cuando tienes AT-AT. Entonces, estas interacciones que estabilizan al DNA dependen del puente de hidrógeno y de todas estas fuerzas de tipo dipolo inducido que llamamos en el DNA stacking porque es como apilamiento, porque son piso tras piso tras piso. Recordemos que las interacciones de tipo Van der Waals dependen muchísimo de la distancia, que si están a una distancia ideal ofrecen una excelente atracción, muy poco más de distancia y ya no hay interacción, muy poco menos de distancia y ya empieza a haber repulsión. Vamos a hacer una vista rápida de propiedades físicas del DNA que ayudan. La estabilidad de los ácidos nucleicos es bastante alta normalmente. El DNA puede aguantar cambios hacia lo ácido y hacia lo básico, pero si le pones un fuerte básico puede empezar a romperse, o sea, una gran cantidad de oxidrilos y va a empezar a romperse. El RNA en particular es bastante lábil frente al oxidrilo, pero en alta concentración. Si está cerca a pHs 7, 8, 9 no hay problema. Quizás por encima de 9, 10 ya tienes más inestabilidad. La inestabilidad más frecuente que vas a enfrentarte en laboratorio es por contaminación de enzimas que pueden degradarlo. Físicamente no hay tanto de qué preocuparse. Si tomas DNA grande, como por ejemplo el DNA ribosomal, en un tubo de ensayo, en un tubito para hacer un experimento, vas a encontrar que la solución se vuelve muy viscosa. Y es que estás hablando de un polímero gigantesco que puede interactuar consigo mismo y atrapa una gran cantidad de agua. Esto hace que la solución se vuelva algo muy viscosa. Y cuando pipeteas, si es un DNA muy grande, vas a tener una aceleración debido al flujo muy grande en porciones del volumen que estás tomando y una aceleración muy baja en otros lugares por fricción, por cercanía a las paredes del tubo o del tip con el que estás pipeteando, y esa enorme diferencia de velocidades puede hacer que el DNA se estire tanto que se rompe. Y moléculas tan grandes se vuelven realmente muy sensibles a la ruptura física. La fuerza que haces con tu mano son realmente muy altas frente a las moléculas que están simplemente agarradas de estos puentes covalentes, ¿no? a lo largo. La doble hebra la puedes desnaturalizar fácilmente por calor o por tratamiento alcalino. También algunos solventes, puedes ofrecerle un mejor solvente a la base nitrogenada si van a exponerse. En agua se esconden. Vamos a ver un poquito de este fenómeno de hibridación. Esto es muy importante. Si tienes DNA desnaturalizado,
y tienes otro DNA desnaturalizado y los juntas, espontáneamente pueden encontrar secuencias semejantes y orientarse en forma antiparalela y pegarse, no semejantes sino complementarias. Esta capacidad que tiene el DNA para desnaturalizarse y luego espontáneamente hibridar con la secuencia, con un favorecimiento termodinámico por las secuencias complementarias, puede ser muy usada, es muy útil para una serie de técnicas. Entonces, ojo, tenemos un asunto entre la dinámica, entre la cinética y la termodinámica. Si tienes un DNA de hebra muy larga, podría anclarse con regiones que simplemente son un poquito complementarias, porque hasta que encuentre la perfecta complementariedad con la otra molécula complementaria que es enormemente larga, puede pasar mucho tiempo. Hay tantos otros estados accesibles que pequeñas secuencias de similitud podrían pegostearse antes de lograr un alineamiento perfecto. Esto es uno de los casos típicos en donde en un sistema complejo no llegas al mínimo al mínimo termodinámico, sino que estás anclado en una trampa cinética, o sea, anclado en un resultado rápido que no es el más favorable, pero puede ocurrir. Esto va a tener alguna relevancia en algunas técnicas, pero van a decir por ahora simplemente que al DNA lo puedes desnaturalizar y puedes renaturalizar. El proceso es reversible, pero para que caiga bien, si son hebras muy grandes, va a tardar un tiempo y podrías hacerlo mejor si es que baja la temperatura muy poco a poco, ¿no? Lo calienta para que se separen y lo vas bajando muy lentamente para que vaya acomodándose, y si se acomoda mal, todavía está caliente como para poder separarse e ir tanteando. Entonces, si quieres renaturalización correcta, hibridación correcta, necesitas bajar la temperatura lentamente. Si lo haces rápidamente y son secuencias pequeñas también puede ocurrir, pero si son secuencias grandes se van a estar confundiendo. Bueno, entonces hay algo muy interesante que es el efecto hipercrómico. El DNA absorbe luz, como cualquier molécula puede reflejar luz o también puede excitar sus electrones y entonces está absorbiendo energía de la luz. Por las bases nitrogenadas que tienen muchísimos enlaces tipo pi, o sea, dobles enlaces en resonancia, tienes una enorme cantidad de disponibilidad de niveles electrónicos para excitarte. Entonces el DNA puede recibir luz, recibir energía de la luz y absorber esa energía, luego la puede disipar simplemente con vibraciones o puede también emitir un fotón en otra dirección. Pero normalmente se puede medir entonces la cantidad de DNA que tienes presente simplemente alumbrándolo con la longitud de onda adecuada y viendo qué tanto absorbe la luz. Pero no absorbe luz de cualquier color, hay una longitud de onda específica que absorbe mejor. A ver, este es un espectro, lo que ven en la pantalla, en la diapositiva 50, tenemos acá un espectro de absorción. ¿Qué significa? Que yo lo he puesto a mi solución de DNA, la he puesto en un tubito donde le estoy dando luz de 200 nanómetros, 201 nanómetros, 202 nanómetros, 210 nanómetros, 215 nanómetros, 220 nanómetros, 230 nanómetros, 240 nanómetros, 250 nanómetros, 260 nanómetros, y así. Voy cambiando la longitud de onda de la luz, o sea, digamos el color de la luz, aunque es ultravioleta, entonces no tiene un color visible para nosotros, pero es como quien le va cambiando el color desde ultravioleta muy lejano hasta un ultravioleta cercano que estamos pues, en los 300 nanómetros. Entonces vamos poniéndole luz de diferente longitud de onda y hay una longitud de onda que es la de 260, que es la longitud de onda que más absorbe el DNA. O sea, es donde tiene más niveles electrónicos libres para ser excitados, disponibles para recibir la energía de la luz y hace un salto cuántico justamente con luz de esa energía. Entonces en 260 se puede ver ese pico de absorción, es la longitud de onda en donde más luz absorbe, ¿no? Aquí están diciéndome que absorbe un poco, que absorbe un montón, pero por debajo de 200 nanómetros cualquier enlace doble absorbe, ya, cualquier cosa. Entonces luego tienes acá que absorbe menos y tienes un pico de 260 y luego sigue bajando. Ese pico de 260 es típico de ácidos nucleicos, es porque es típico de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos.
Entonces, si tienes esto, significa que tienes ahí una buena cantidad de DNA que absorbe una buena cantidad de luz. Algo importante es que cuando desnaturalizas al DNA, expones a las bases nitrogenadas. Y cuando están expuestos, tienen la posibilidad de absorber más luz. O sea, cuando lo alumbras con la longitud de onda correcta, están expuestas estas moléculas que tienen los enlaces apropiados para recibir la energía de esa luz, de esa longitud de onda. Entonces tienes un efecto con la misma cantidad de DNA, puedes absorber mucha cantidad más de luz si es que está desnaturalizado. Esto permite que hagas un experimento y observes al instante qué proporción de tu DNA está desnaturalizado y qué proporción de tu DNA está en doble hebra. Vamos a ver qué pasa acá. Yo voy subiendo la temperatura. Si voy subiendo y subiendo y subiendo la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Vamos a verlo en la diapositiva 50, el cuadradito de abajo a la derecha. Si yo voy subiendo la temperatura, mi absorbancia de luz a 260 nanómetros, estoy midiendo acá 260 nanómetros en cada momento, y subo la temperatura. Al principio la absorbancia es la misma de siempre, y de pronto empieza a subir la absorbancia. ¿Por qué? Porque empieza a abrirse la cadena y exponerse más bases nitrogenadas, se absorbe un poquito más de luz. Sigo calentando más, se expone más, se absorbe más luz. Sigo calentando más, se expone más y se absorbe más luz, pero ya no queda mucho más que exponer. Aquí ya está, caliento más y todo está expuesto. Y ya absorbe pues lo que tiene que absorber. Ya no tiene más que absorber, es la cantidad que absorbe todo el DNA de hebra simple. Entonces, con esta curva yo puedo medir cuánta energía me tomó desnaturalizar ese DNA que tengo en mi tubo de ensayo, porque yo sé cuánto calor le metí. Y se puede hacer una serie de mediciones termodinámicas para medir la estabilidad de diferentes secuencias. Yo puedo poner una hebra de DNA con su complementaria bastante chiquita, con una secuencia específica, y la caliento, hago mi curva y puedo ver cuánta energía le meto. Si cambio la secuencia, la curva va a salir un poco más a la derecha o a la izquierda, si es una doble hebra más estable o menos estable. Ok, vamos a hacer una pausa. Bien, esta desnaturalización del DNA tiene una enorme importancia. Dentro de la célula vas a encontrar que el DNA tiene que tener una estabilidad crítica, o sea, tiene que ser estable, pero tiene que ser susceptible de abrirse para cumplir funciones. Y si haces una imagen por microscopía electrónica como esta, tú puedes ver que espontáneamente hay partes del DNA que se pueden abrir. Bueno, en tratamiento para microscopio electrónico puede haber pasado por muchos maltratos ese DNA y se puede estar abriendo y cerrando de manera reversible. Ahora, otra cosa que habíamos estado mencionando es que son posibles también complementariedades parciales. Veamos, ¿qué pasa con una hebra de DNA simple que tiene una complementariedad consigo misma? Se puede formar una horquilla como esta. Necesita un bucle como este de 4 nucleótidos. Con 4 nucleótidos ya es bastante estable, puedes meterle 5 y se puede formar una horquilla uniendo las dos partes que son complementarias en la misma molécula. Otra estructura bastante peculiar que puede ocurrir es que en una doble hebra donde tienes estas regiones que son autocomplementarias, se puede, si bien cada uno interactúa con el frente, se podría dar el caso que esta molécula se abre y ahora cada una interactúa consigo misma y se forma este cruciforme. El cruciforme se forma naturalmente en eventos de recombinación, cuando una hebra de DNA invade otra y se mete DNA ajeno a otra molécula de DNA. Esto ocurre, por ejemplo, con ataques de virus o con movimientos de los elementos móviles de DNA que se llaman transposones, que salen de un lugar y entran a otro. Entonces, este tipo de estructuras de complementariedad dentro de la misma hebra se forma como un cruce, permiten estas transacciones de DNA. Otro tipo de estructura no tan común es el de la triple hélice. La triple hélice de DNA se puede formar gracias a que las bases nitrogenadas tienen varios donadores y aceptores del puente de hidrógeno. Los pares Watson-Crick
forman excelentes puentes de hidrógeno, pero no son los únicos que pueden ocurrir. Si hacemos un acercamiento a qué ocurre dentro de la triple hélice, hay bases nitrogenadas que están interactuando de a 3. Están así, haciendo un trío, en donde los aceptores de hidrógeno y los donadores de puente de hidrógeno están compartiendo los enlaces con dos moléculas a la vez, con dos bases nitrogenadas a la vez. Este tipo de interacción que están viendo acá dibujados son las interacciones tipo Hochstein, y curiosamente fueron postuladas como una posibilidad y luego demostradas en laboratorio que estas estructuras triple hélice tenían este tipo de estructura Hochstein, y luego cuando se obtiene la estructura tridimensional del DNA, cuando está pegada a algunas otras moléculas, se encuentra que aparecen en la naturaleza algunas de estas interacciones tipo Hochstein. Tienes DNA en interacción con esta droga triostina, y la droga se mete allí y fuerza a algunas pares de bases a hacer interacciones tipo Hochstein. Y hay otras moléculas, proteínas, que son reguladores de algunas acciones del DNA, también empaquetadores que le dan cierta estructura, o también reguladores de la transcripción, ¿no?, de la expresión de algunos genes. Tiene estas proteínas que le dan cierta forma al DNA y fuerzan a que algunas regiones que están aquí enmarcadas de color tengan interacciones tipo Hochstein. Esto se ha podido demostrar observando la estructura cristalográfica de estas moléculas. Ahora, vimos entonces horquillas, interacción de Hochstein, y no crean que estas interacciones de una hebra con su complementario siempre tienen que ser perfectas. En realidad, todas estas moléculas están vibrando en la sopa y pueden interactuar, volverse a abrir, y puede darse interacciones no perfectas, complementariedades no perfectas. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos una hebra simple y otra hebra simple que pueden interactuar simplemente porque hay algunas regiones complementarias, y tal vez está maravillosamente complementaria en toda esta zona, pero solamente falla por una base que está ahí mal puesta, ¿no? Todo es complementario excepto porque esta tiene una base más. Entonces puedes tener un bultito, un bulge, como un bultito que sobra. Eso le fuerza al DNA una curvatura, pero es posible. Si bien la curvatura va a hacer que esa región de DNA anticomplementario ya no va a ser una doble hebra canónica tan perfectamente estable, eso no hace que sea imposible. Entonces estos bulges ocurren, estos bultitos ocurren. También puede ocurrir un loop interno de toda una zona, no solamente de uno, puede ser 2, 3, 4 pares de bases que no forman par y están allí. O puedes tener una horquilla local. Vean cómo esta es complementaria a la otra, y toda la parte que no es complementaria, que es como un inserto, está haciendo una horquilla consigo misma, y eso puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, esto es importante por varias razones, pero tiene incluso repercusiones tecnológicas. Puedes diseñar hebras de DNA que tengan estructura. Y en la naturaleza tienes ácidos nucleicos muy complejos que tienen estructura tridimensional. El ribosoma es una enzima hecha de RNA. Si bien tiene muchas proteínas accesorias, la parte enzimática es RNA, es un edificio hecho de RNA. Es un ácido nucleico que tiene una serie de complementariedades consigo misma, formando horquillas, bucles, bulges. Esta es una estructura esquemática de un RNA ribosomal. Otro RNA sumamente importante que tiene estructura son un conjunto de RNAs, los RNAs de transferencia. Esa es la estructura tridimensional, el RNA de transferencia en forma un poco simplificada hasta acá. ¿Ven? Está el 5', regresa el 3'. Es una sola molécula de RNA que da una serie de vueltas y tiene esta estructura tridimensional que es reconocida por las aminoacilterrenas sintetasas, y a cada uno le pone el aminoácido correcto, y eso permite que la traducción ocurra. Bien, vamos a dejarlo aquí. Esto de acá del hipercrómico ya lo hemos hablado, no podemos
hablar un poquito más en clase. Tenemos una serie de ejercicios de qué pasa con moléculas más estables o menos estables con el efecto hipercrómico, la temperatura de melting, la temperatura que hace falta para abrir las cadenas. Bueno, hay un capítulo completo de Leninger que está dedicado a todo esto, está recomendado y ustedes ya tienen acceso a él.